Bueno, buenas tardes. Hoy estamos para llevar adelante la segunda eh, teoría de las denominadas del desarrollo, que es la teoría de la dependencia. Una cuestión importante es tener en claro que esta teoría es contemporánea de la teoría de la modernización. Contemporánea quiere decir que coexistieron. Son dos teorías que en algún sentido están discutiendo unas con otras, ¿no? Es significativo decir que la teoría de la dependencia, a diferencia de la teoría de la modernización, surge en América Latina entre los años 50 y 60, casi al mismo tiempo que la teoría de la modernización, pero a diferencia de la anterior, esta teoría surge desde una institución dedicada a la investigación de estudios económicos, que es la CEPAL. Eh, Seguimos en el periodo de Guerra Fría, del que hablamos un poco en la clase anterior, y tenemos que ubicarnos en la realidad latinoamericana, ¿no? Esta teoría es una teoría pensada por científicos sociales latinoamericanos que van a pensar básicamente sobre por qué hay países subdesarrollados, a los cuales se va a denominar periféricos en esta teoría, y por qué hay países desarrollados a los cuales se va a llamar países centrales en esta teoría, ¿no? Es decir, mientras la teoría de la dependencia, mientras la teoría de la modernización sostenía que su desarrollo se debía a características intrínsecas de ciertas culturas, es decir, el atraso se debía a cuestiones históricas y a cuestiones propias de la cultura de ciertas sociedades que simplemente eran más atrasadas que las sociedades desarrolladas, y que el desarrollo era una cuestión inevitable y una cuestión de tiempo. La teoría de la dependencia va a plantear una cosa totalmente distinta. Tanto Previt como Aníbal Pinto, Waldo Ferrero, Celso Furtado, son intelectuales latinoamericanos que van a pensar o van a sostener que los países periféricos lo son justamente porque forman parte de un eslabón, de una cadena más amplia que los ubica en ese lugar, y que ubicando a esos países en esos lugares, los países centrales obtienen un rédito o un beneficio importante. Entonces, la teoría de la dependencia va a realizar una crítica primero a otra teoría, que es la teoría de las ventajas comparativas. Esta teoría es una teoría del liberalismo clásico, ¿sí? Del siglo XIX, principio del siglo XIX, que la elaboró un teórico británico llamado David Ricardo, nombrándolo de una manera castellanizada su nombre y su apellido. Y esta teoría, digamos, básicamente lo que sostiene es que en la economía mundial cada país debe producir aquello que mejor sabe hacer, o podríamos decir que mejor le sale hacer, ¿no? Entre comillas. Entonces, si cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer, bueno, se supone que lo va a hacer de la mejor manera posible, y que eso sería beneficioso a la hora de vender, a la hora de colocar ese producto en el mercado mundial, ¿no? Entonces, el problema que esta teoría tiene es que hay algunos países, por ejemplo los sudamericanos o los latinoamericanos, que serían excelentes productores de materia prima, ¿sí? La materia prima son aquellos productos que no necesitan una industrialización, una elaboración más allá que de, perdón, por ejemplo, ser sembrados, ¿no? Entonces, todos los cereales, toda la carne de origen vacuno, de origen porcino, eh, la energía, ¿sí? Son productos de origen primario, ¿no? ¿Qué sé yo? Papa, soja, maíz, trigo, frutas, verduras, etcétera, etcétera, más los productos de la minería, más las energías, ¿no? Eso se supone que los países eh, latinoamericanos son buenos produciendo eso porque tienen tierras fértiles, ¿no? Suelos muy beneficiosos para ese tipo de producción. Ahora bien, hay países que se especializan en producir otras cosas que no son de origen primario, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, los alemanes son mundialmente conocidos por producir muy buenos autos. Mercedes-Benz, BMW, Volvo, eh, etcétera, etcétera.
los rusos, por ejemplo, son muy buenos en la industria pesada, ¿no? Por ejemplo, la industria naviera. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay países que se especializan en productos industrializados y hay países que se especializan en productos de origen primario como nosotros, ¿no? Entonces, en ese comercio mundial, no todos se benefician por igual. La teoría de las ventajas comparativas dice que sí. Entonces, si todos no se benefician por igual, quiere decir que hay alguien que se beneficia más que otros. Y ese obtiene una ventaja respecto de aquel que no obtiene un beneficio igual, ¿no? Entonces, para profundizar un poquito más esta idea, lo que hay que pensar son dos esquemas, ¿no? La relación centro-periferia, la relación entre los países subdesarrollados y los países desarrollados. Los países centrales son, para esta teoría, para la teoría de la dependencia, los países centrales son aquellos que producen bienes industrializados o bienes manufacturados, son países que tienen bajo desempleo, son países que tienen gran influencia en los mercados financieros, son países que tienen gran influencia sobre los organismos internacionales de crédito, son países con bajas tasas de desempleo y salarios de sus trabajadores, de la población económica activa, con muchísimo poder adquisitivo, ¿no? Esos países, repito, son países que producen bienes industrializados y en algunos casos, como el de Estados Unidos, también producen bienes de origen primario, es decir, diversifican su producción. Mientras que los países periféricos son los países como Argentina, por ejemplo, que tienen en general salarios de características diversas, pero en general sectores de la economía muy empobrecidos, tanto en negro como en blanco, eh, tasas de desempleo en general altas en comparación a los países centrales, tienen poca o nula influencia sobre los mercados financieros y tienen una especialización productiva en los productos de origen primario. ¿Sí? Es decir, la Argentina, no sé, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil en menor medida, son países que se especializan en producir materias primas, ¿no? Ahora, esa materia prima la comercializan con los países centrales y con el resto del mundo, ¿no? Entonces, comercialmente hay una especialización productiva y a la vez hay una dependencia en relación a quién se vende ese producto. Y no solo a quién se vende, sino que en muchos casos también a quienes deciden el precio de esos productos. Entonces, esa relación es una relación desigual, no es una relación entre iguales, es una relación entre los países que tienen el mayor poder del mundo y los países que no tienen ese poder. Entonces, ahí no se da una relación de negociación entre dos que son iguales, sino que hay más bien una relación de dominación, porque los países centrales inciden en mayor medida sobre las variables de la economía mundial. Ahora, la teoría de la dependencia, eh, que como dije antes, critica la teoría de las ventajas comparativas, lo que sostiene también es que el hecho de que haya países que son periféricos y que haya otros que son países centrales, se explica por razones que tienen que ver con la historia. Es decir, explican la realidad de los países periféricos tomando variables históricas, ¿no? Van a decir, la situación, la relación o el análisis que uno podría hacer hoy sobre el vínculo comercial entre los países más grandes y potentes del mundo, ¿no? Como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, eh, Italia, España, Canadá, la relación de esos poquitos países en relación al resto del mundo, y fundamentalmente de los países del tercer mundo, o subdesarrollados o periféricos, se explica por la relación histórica que existió entre esos países siglos atrás, ¿sí? Y esa relación se remonta a la época de la colonia, cuando muchos de esos países que nombré recién eran imperios y nosotros éramos colonia. Entonces, entre un rey, digamos, y un esclavo, otra vez, no hay una relación de igualdad. Hay alguien que da órdenes y hay alguien que las cumple. Hay alguien que dice cómo van a ser las relaciones comerciales y hay alguien que simplemente abastece, ¿sí?, a la corona con
materia prima a muy bajo costo, ¿no? Y esta es la segunda, y en la segunda parte de esta clase me voy a meter en relación a eso, a por qué los precios de las materias primas valen menos que los precios de los productos industrializados por los países centrales.